Hola, mi nombre es Uriel Pérez López, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Educación Física de la Escuela Normal General Ignacio MBT. En este video vamos a hablar más que nada sobre todo este conjunto de la docencia, desde la parte un poco teórica, la parte ya llevada a la práctica, y cómo todo esto nos lleva a qué es lo verdaderamente un buen docente. Y voy a comenzar hablando sobre lo que nos dice el artículo tercero, que la educación para los niños y para todo ser que haya nacido con nacionalidad mexicana debe de ser laica, gratuita, y es uno de los derechos fundamentales que tiene uno al nacer. Entonces nosotros como docentes tenemos que ver esa parte al enseñarles de que estamos tratando con humanos desde la parte integral. En este mundo de la docencia, la forma de enseñar y transmitir el conocimiento son diversas, existen muchas metodologías, algunas que nos dan una propuesta un tanto más tajante a la hora de llevarlas a la práctica, limitando un poco esa parte integral que nos da a entender, sobre todo esta parte de la nueva escuela mexicana que estamos trabajando actualmente en el 2024 y que parece que va a estar vigente todavía unos 6 años más, a lo mejor con algunas reformas más adelante, pero pues va a seguir siendo como la misma esencia, en donde este enfoque en la educación física, más que nada ya metiéndome en el área, es un enfoque humanista en donde se ve al ser al individuo como un todo completo, desde la parte emocional, la parte donde nosotros tenemos que llevarles ese conocimiento y que ese conocimiento no se quede ahí, sino que lo lleven a sus situaciones reales de la vida, llegando a trabajar por proyectos que terminen a resolver una problemática en la situación del contexto dentro de la escuela. Quisiera hablar un poquito sobre esto, ya que pues uno como docente pues tiene que buscar la forma de seguir actualizándose, por lo mismo de que el artículo tercero y la ley general de educación se va constantemente renovando a través de los cambios políticos o las necesidades que va necesitando el país conforme va pasando el tiempo del sexenio actual o vigente en ese momento. Para esto uno como docente, al tratar con humanos, tiene que tener bien entendido la parte de la ética y la moral, considerando que la ética y la moral son todo lo que nos tiene que regir en cuestión de valores. Al tratar con seres humanos tenemos que siempre dar un respeto, pero también tenemos que ser esa parte autoritaria para que ver y darles a entender que a los alumnos que uno puede ser y tener gestos amistosos, pero al final de cuentas el maestro es la autoridad en ese momento y es quien va generando los aprendizajes a través de las planeaciones que va uno organizando a través de las diferentes etapas del proceso, ya sea del trabajo en un proyecto, del trabajo en una secuencia didáctica, en una unidad. Estas planeaciones tienen que ser un poco secuenciadas. Desgraciadamente ya en la práctica no es así, varía un poco de maestro en maestro. Suelen haber maestros que se acomodan muchísimo a una forma de trabajar que se viene realizando desde secciones más atrás, y al momento de enfrentarse a la nueva escuela mexicana sí les cuesta un poquito. Algunos de ellos siguen teniendo actitudes un poco tajantes, tratando un poco a los alumnos con rigidez. Otros son la parte opuesta, que es un maestro un poco más abierto, en donde da a experimentar a los alumnos, les da muchas propuestas, pero sí llega a perder hasta cierto punto una parte de esa autoridad que debe de tener ese maestro. Y no es que esté a favor y en contra, más bien lo que necesitamos y lo que creo que es más correcto es que se encuentre ese punto medio en donde el maestro sea esa forma autoritaria, pero también llegue a tener esa
disponibilidad para ser flexible con los alumnos y mostrarles también que él es un ser humano al final de cuentas y cualquiera se puede equivocar. Entonces, hacerles entender, más sobre todo cuando estamos trabajando con niños en edades tempranas de su formación, refiriéndome a preescolar y en primaria, que es donde se suelen dar o algunos que otros entendidos, no por la malicia que tengan los niños, sino que en esa edad los niños, en lugar de tener malicia, carecen de mucha inocencia, y al comentar y hablar con sus papás, llegan a decir cuestiones como de que es que el maestro me tocó, el maestro me agarró, cuestiones que se prestan un poco más a la mala interpretación que viene por parte de los padres. En ese sentido, uno como docente y más educador físico debe tener muchísimo cuidado con el trato y el contacto con los niños, tener pues no un alejamiento pero sí sobrellevar esa parte del contacto físico y hacerles entender al niño en todo momento en que si lo vas a hacer algo, no es que vaya a ser por malicia o por una cosa con alguna otra intención, sino que lo que vayas a hacer se lo vas a comentar previamente, y pues que está libre en el momento de todo acto de malicia. Además, con esta parte de que la educación es inclusiva, también tenemos que ver cómo adjuntar a esos alumnos que tienen ciertas necesidades especiales. En nuestra planeación, en su momento, le llegamos a planear con un grupo que podríamos considerar como ideal, pero ya verlo desde un punto más real, tenemos que ver aquellos alumnos que tienen la cuestión de problemas de aprendizaje quizás, o a lo mejor alumnos que por alguna extraña razón llegan con un sentimiento, alguna emoción, que no están dispuestos al trabajo. Pues uno como docente tiene que motivar ese trabajo para llevarlo a cabo con todos y que todos se trabajen en un mismo lugar, en un ambiente de convivencia sano, de respeto y sobre todo tolerancia. Algo importante a mencionar es que la ley para la carrera de las y los maestros nos menciona que es importante que un maestro en docencia tiene que actualizarse constantemente. Es decir, que un maestro no siempre se va a quedar con ese conocimiento que adquirió cuando entró a licenciatura en un plan de estudios que se llevó años atrás, donde llega al campo laboral y en el momento se encuentra con cuestiones de que los planes y programas de la educación ya tienen otro enfoque o otra forma de abarcar la educación. Entonces tiene que estar constantemente en cursos que no solo lo marca la ley, sino que el propio sindicato obliga a los maestros a cursar algunos cursos, vaya la redundancia, que son importantes para que el docente siga en un constante aprendizaje y no se estanque con lo que ya tenía. Si se llega a estancar, ese aprendizaje y sobre todo esa educación va a perder calidad, que al final de cuentas el artículo 3 nos indica que la educación tiene que tener calidad, y al ser un derecho, violarlo como tal nos pone una gran responsabilidad a nosotros como docentes. Por eso sistemas como el UCICAM, que son aquellos que se encargan, mejor dicho, de llevar todo ese proceso de selección de los maestros, de asignación de plazas y hacia dónde van a ir, es de suma importancia. Ese examen que se tiene que realizar para obtener la plaza va basado en el plan de estudios, en el plan de educación que lleva en ese momento vigente, y uno tiene que prepararse constantemente para, si no lo pasó en su momento debido, llegarlo a presentar ya con los temas bien fundamentados y asignar una plaza para que aquellos que creen que la asignación de plazas y el llegar a ser docente es fácil, sí, en su momento a lo mejor puedes llegar a pensar que por palancas y eso, y la verdad tristemente es que es así. Hay algunos maestros que están por palancas, están por contactos,
pero no son todos. Hay maestros que sí están esforzándose, que sí están en constantes actualizaciones, leyendo documentos que la Secretaría de Educación están brindando a los docentes, y claro, hay por otra parte maestros que se la llevan fácil, pero aquí lo importante es esa ética y esa moral que hablamos con anterioridad. Un docente que tiene que ser aquel que sea disciplinado con su trabajo, que sea consciente de lo que hace, que sea pues responsable de sus actitudes, para que lo pueda llevar a cabo hacia sus alumnos y transmitir ese conocimiento y ese aprendizaje, más que nada con respeto, humildad y honestidad. Para finalizar, voy a recalcar la importancia que tiene el docente, y más en la parte de un educador físico sobre la sociedad. Y es que muchas veces uno llega, sobre todo como practicante de educador físico, llegan y dicen, oh, ¿quién es ese maestro? ¿Quién es ese que va ahí? No, pues nos presentan como protocolo al director, al subdirector y posteriormente al educador físico en cuestión de la escuela. Y al presentarlos con los niños nos dicen, ¿qué vamos a jugar hoy, maestro? ¿Qué vamos a hacer? Porque la educación física es eso, el juego que enseña a través de ese movimiento que emociona a los niños. Nosotros impactamos en los niños generando ambientes de aprendizaje que les son significativos a él. Al momento de estar quizás jugando retos motores, algún juego modificado, quizás alguna actividad de expresión corporal, son actividades que tienen una carga emocional bastante elevada, que en el alumno se le queda impactado. Y si uno como educador físico hace bien su trabajo y no se queda ahí estancado en lo que siempre hace, pues buscando diferentes propuestas y alternativas, y más en este caso con la nueva escuela mexicana que trabajamos por proyectos, llega a llamar muchísimo la atención cuando el educador físico está frente a varios grupos organizando torneos, carreras, macrogimnasias, que son actividades que destacan en una escuela. Y se nota muchísimo cuando los padres se involucran, que es lo que nos pide la nueva escuela mexicana, con ese aprendizaje de sus niños, y que le dicen, papá, ¿sabes qué? Vamos a hacer una macrogimnasia y el maestro me pidió esto y esto, ¿me puedes acompañar? Claro, hay niños que lamentablemente no tienen a sus padres, pero tienen familiares o tienen quien los acompañe, y de no ser así, pues darle a entender cómo nosotros podemos convivir en sociedad y ser partícipes de ese hermoso vínculo emocional, social, que al final de cuentas es lo que nos pide la nueva escuela mexicana: llegar a formar ciudadanos responsables y conscientes, con un pensamiento crítico, en donde sean responsables y sean parte de una sociedad.